Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Ernesto Samuel Recano desde México. Esperemos se la estén pasando muy bien en este quinto seminario internacional, los MARC y la mediación. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es precisamente la solución temprana del conflicto como base en la educación para la paz y la convivencia. Permítame compartir con todas y todos ustedes una presentación en PowerPoint que iremos trabajando, iremos revisando durante toda esta charla. Bueno, pues como les comentaba, el tema del día de hoy es la solución temprana del conflicto, base de la educación para la paz y la convivencia. Quisiera iniciar haciendo alusión a una frase de un filósofo colombiano, Estanislao Zuleta. Él decía, una sociedad mejor es una sociedad capaz de administrar sus conflictos con razones, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Es decir, el conflicto es inherente a la vida del hombre o de la mujer, bueno, del ser humano en sociedad. Entonces hay que saber cómo abordarlos, hay que saber qué hacer con nuestros conflictos. Es cierto que es muy importante evitar o tratar de evitar conflictos o tener conflictos, pero insisto, si la teoría, los estudios demuestran que el conflicto es parte precisamente de nuestra sociedad, entonces tendremos que aprender y estar preparados para saber qué hacer precisamente con estos conflictos. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo nos sentimos cuando tenemos un conflicto. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten cuando tienen un conflicto? No quieren ver a la persona o las personas con las que tienen un conflicto, no quieren saber de ellas, se les esconden, nos preocupamos, nos duele alguna parte del cuerpo, etcétera. Y entonces eso provoca precisamente que exista pues algunas emociones que no podamos controlar, más sumados a nuestros prejuicios, se imaginan aquellos conflictos. Luego cuando tenemos un conflicto, normalmente la sociedad percibe el conflicto como una lucha, como una competencia. Y entonces cuando luchamos, cuando competimos, ¿qué es lo que pasa? Pues que uno gana y uno pierde. Y no nos gusta perder. Levante la mano todos ustedes o todas ustedes que me están viendo que les guste perder. Claro, es cierto, de los errores se aprende, pero cuando ya cometiste el error, cuando ya perdiste, pero yo pregunto, ¿a quién le gusta perder? A nadie, ¿verdad? Pues entonces, eso es lo que vamos a obtener si luchamos o precisamente si competimos. La idea no es competir para solucionar el conflicto, no es luchar para solucionar el conflicto, es trabajar conjunta y colaborativamente. Pero entonces aquí se abren dos vertientes. ¿Para qué queremos la solución de conflictos? ¿Para qué es? Bueno, pues es para solucionar conflictos uno a uno cuando lo tengamos. Sí, ¿y qué pasa con aquellos conflictos que nacen de la relación precisamente en una comunidad? Que nacen en una comunidad, ya sea en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en el trabajo. ¿Qué pasa con esta situación, con estos conflictos que pueden nacer de ahí? O la pregunta, ¿nos vamos a esperar a que el conflicto escale y cuando ya esté en una situación de crisis los vamos a estar abordando? Les voy a decir, por un lado dijimos que el conflicto es inherente a la sociedad, a las personas en sociedad. Entonces, si vamos a dejar primero que los conflictos nazcan, no vamos a hacer nada durante este tiempo y vamos a esperarnos a que lleguen a crisis, ¿se imaginan? Vamos a estar solamente trabajando por solucionar siempre situaciones en crisis, situaciones en crisis. Y entonces vamos a luchar y a competir durante todo este proceso e imagínense cómo vamos a estar acá en esta situación de crisis. Yo insisto, a nadie nos gusta perder. Y entonces, como a nadie nos gusta perder, vamos a hacer todo por ganar. Y si hacemos todo por ganar, desafortunadamente, muchas de esas ocasiones, la mayoría de esas ocasiones, vamos a caer a ilegalidades, a inmoralidades, vamos a caer a insultos, vamos a caer a esas formas y métodos o mecanismos adversariales. ¿Por qué? Porque no nos gusta perder, porque estamos viendo a la otra o las otras partes como una competencia, como una lucha, como nuestro adversario. Entonces, cuando estamos en una lucha, en una competencia, muy difícil vamos a trabajar conjunta y colaborativamente con quien tenemos el problema. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo utilizar los MARC precisamente para solucionar o prevenir, o mejor prevenir y solucionar en ese espacio entre la prevención y la solución del conflicto, una vez que esté en crisis, una vez que haya escalado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos
que aplicar, tenemos que entender que los MARC van a ser o se van a convertir en ese modelo precisamente de convivencia positivo y pacífico para toda aquella, insisto, comunidad, aquel barrio, aquella zona, aquel establecimiento, aquella empresa, aquella industria, donde coincidamos con más personas. Entonces, tenemos que crear un programa de convivencia más amplio, no es pararnos solamente a el uno a uno, a solucionar aquellos conflictos que tengamos con aquella o aquellas personas. No, ¿por qué esperarnos a que aquellos conflictos escalen tanto y estarlos solucionando solamente en crisis? Tenemos que pensar cómo prevenir o cómo educarnos precisamente, cómo transformar la mente de todas estas personas que coincidimos en un momento y en un espacio. Y entonces, que la solución de conflictos permite y facilite esa permanencia o que esté permanentemente transfiriéndonos o desarrollando en los que ahí convivamos habilidades y resoluciones, o mejor, habilidades para la resolución o construcción de las soluciones de los conflictos. De eso se trata, insisto. Nace el conflicto, escala el conflicto si no lo abordamos, si no sabemos qué hacer, llega un momento que está en situación de crisis y entonces lo estamos abordando ahí. Normalmente creemos que los métodos alternos, porque así lo dicen, es de resolución de conflictos. Es decir, nos tenemos que esperar hasta que haya un conflicto en crisis para poder solucionarlo. Hay un conflicto laboral, vamos a solucionarlo en materia laboral. Hay un conflicto penal, vamos a solucionarlo en materia penal, pero siempre estamos de cierta forma, pues esperando a que llegue ese conflicto a estar en crisis. No, ¿y qué hacemos desde el momento en que nace hasta que escala y llega a esa parte de crisis? Eso es lo importante. Entonces, tenemos que aprender a manejar los conflictos por cualquier circunstancia que estén latentes, que existan ahí en la sociedad. Les voy a dar un dato que aquí en México se maneja, no sé si allá también en los países donde nos estén ustedes viendo, también lo han manejado. Acá en México, uno de cada 10 conflictos que hay en la realidad, que hay en la sociedad, o a lo mejor algunos de ustedes podrán estar diciendo, yo ahorita no tengo ningún conflicto, ok, estoy de acuerdo, pero si generalizamos, si juntamos todos los conflictos de la sociedad, uno de cada 10 es el que se va a los juzgados y trata de solucionarse a través, bueno, de un método heterocompositivo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los otros 9? La idea es que precisamente, bueno, lo solucionemos a través de mecanismos no adversariales, pero normalmente no pasa eso. ¿Por qué? Porque, insisto, todavía la sociedad vemos al conflicto como una lucha, como una competencia, donde uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Y como no nos gusta perder, pues entonces entramos en choque porque hacemos todo lo que necesitamos hacer para no perder. Entonces, la idea es darnos la oportunidad. ¿Cómo darle entonces la oportunidad a las personas que en ese trayecto, en esa escalada del conflicto, tengamos que o saber qué tenemos, qué es lo que tenemos que hacer precisamente para abordar el conflicto donde esté, pero tratar ahora sí de evitar que llegue a la crisis. ¿Para qué? Para aprender a solucionar los conflictos cuando los tengamos. Vuelvo a insistir, si la teoría nos dice que el conflicto es algo inherente al ser humano en sociedad, pues entonces no nos preocupemos y estemos tensionados por no tener conflictos. Vamos preparándonos para saber qué hacer cuando sí los tengamos. Para entonces, bueno, desescalar el conflicto, mejorar la convivencia y precisamente reducir esos niveles de violencia. Entonces hay que aprender cómo le vamos a hacer para precisamente atender estos conflictos antes de que lleguen a un nivel de crisis. Bueno, pues precisamente entender que toda esa escalada, todo ese caminito que sigue el conflicto, lo vamos a dividir en fases. Vamos a entenderlo como fases del conflicto. Porque a veces nos damos cuenta del conflicto cuando ya está en crisis o cuando está en una fase avanzada y entonces ya no sabemos qué hacer. Es como cuando vamos con el doctor. Si vamos con el doctor cuando te duele la cabeza, bueno, a lo mejor es una señal de que algo anda mal y entonces el doctor dice, espérame, vamos a prevenir que esa enfermedad siga o crezca. ¿Y qué creen? Con los conflictos no hacemos eso. Cuando tenemos un conflicto, a veces no, ni siquiera lo identificamos, va creciendo, creemos que no es un conflicto, creemos que no crece, que creemos que ¿para qué lo solucionamos? Nos da flojera, a veces nos da miedo, no sabemos cómo comunicarnos, etcétera, etcétera, y lo que no vemos es que el conflicto
va escalando como cualquier enfermedad. Y entonces nos damos cuenta del conflicto hasta que ya está en una situación de crisis y luego entonces queremos voltear y para atrás y decir, vamos a aplicar un método alterno. ¿Y qué creen? No siempre, no todos los métodos alternos, ni todos los conflictos se pueden solucionar con método alterno. Ya no. ¿Por qué? Porque ya se cometió un delito. ¿Por qué? Porque incluso, bueno, pues ya aparte de un delito, ya se causó un daño mayor. Ya es muy difícil que con un empoderamiento, que con una comunicación, a veces es más difícil perdonar. Entonces, es importante entender que hay fases. Y no sé, digo, si ustedes buscan en internet, puede haber 3 fases, 5 fases, 8 fases, dependiendo los tratadistas. Pero lo importante es eso. Lo importante es que entendamos que existen fases del conflicto. Y entonces, dependiendo la fase en donde nos encontremos, es precisamente la forma de intervenir. Por ejemplo, en una fase 1 puede haber simplemente sospechas de que algo no va bien. Y entonces, si ustedes sospechan que algo no va bien, si se sienten inseguros, si de repente hay algún tipo de miradas, como que me cae mal, como que algo pasa, como que ya no me quiere hablar. Es decir, estamos en una fase 1, pero entonces, insisto, a veces decimos, no pasa nada y dejamos crecer el conflicto. No, hay que atender el conflicto en esta fase 1. Sí me voy a entender a través de algunas herramientas como la escucha activa. Yo aquí les pregunto, en su comunidad, en su barrio, en su cuadra, en su vecindario, ¿cómo estamos? ¿Cuántos conflictos no hay en fase 1? Y que van a seguir escalando a fase 2, fase 3, otras fases. ¿Por qué dejar crecer el conflicto? Vamos, abordemos. Hay que abordar esos conflictos. Claro, hay que hacer reuniones en el barrio, reuniones en la familia, reuniones en la empresa, reuniones en las escuelas, en los diferentes sectores de la sociedad donde participemos. Hay que hacer estas reuniones. ¿Para qué? Precisamente para identificar si existen conflictos y si existen, ver cuáles están en fase 1 y ahí darles esa medicina como si fuera un simple dolor de cabeza. Y luego viene una fase 2 y ya hay una incomodidad que sigue aumentando. Ahora estamos seguros que hay un choque, que hay una pelea, pero igual no sabemos qué hacer. Y entonces posiblemente también nos dé flojera, nos dé miedo, nos dé vergüenza, no, pero el chiste es, no lo abordamos. No, hay que intervenirlo. Hay que intervenirlo ¿para qué? Precisamente para hablar, para tocar del tema, porque ya hay una incomodidad, ya no es solamente aquella sospecha, ya hoy hay una incomodidad y eso indica que el problema va subiendo, va creciendo. Entonces aquí hay también pues técnicas y herramientas que debemos de aplicar en una fase 2. Luego viene una fase 3, una fase 4, la situación empeora. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, a lo mejor aquí ya alguna conferencia, hablando de conferencias, yo veo cómo de repente en algunas escuelas llevan a un conferencista para los maestros, para los padres de familia, para los alumnos, y quieren que con una conferencia se solucionen todos los conflictos o esa conferencia intervenga o sea positiva o sea suficiente para solucionar todos los conflictos que hay entre el sector de padres, el sector de alumnos, el sector de los maestros, de los compañeros. No, vuelvo a insistir, es como una enfermedad que nosotros traemos. Si nosotros vamos con un doctor y solamente les decía yo hace un momento, nos duele la cabeza, pues a lo mejor con una pastilla tenemos. Pero si ya tenemos un tumor, bueno, pues nos tendrán que operar. Si se está quedando apenas el tumor, bueno, a lo mejor con un tratamiento, ¿sí? Entonces, también el conflicto lo tenemos que entender que existen fases en el conflicto, que va creciendo el conflicto y que entonces esa tensión, esa preocupación, esas emociones van creciendo y entonces tenemos que tener, digamos, una medicina, un tratamiento para cada fase. Tenemos que conocer entonces, ir a nuestros barrios, a nuestras colonias, ir a nuestras cuadras, a no sé, a donde vivamos, donde trabajemos, donde estudiemos, a esos diferentes sectores donde compartamos, precisamente a identificar estas fases. ¿Para qué? Para evitar esto, que llegue a una crisis, porque a lo mejor una crisis pues va a ser mucho más difícil. Vuelvo a insistir, yo lo comparo con una enfermedad. Cuando ya el cáncer te está consumiendo, ya a lo mejor ninguna medicina te va a curar. Entonces, ¿para qué esperarse a que todo el conflicto se eleve y atenderlo en crisis? Hay que ir a identificar las fases, en qué fases, cuántos conflictos hay y en qué fase
va precisamente este conflicto. ¿Para qué? Para poder intervenir. Y entonces, por un lado, si nos damos cuenta que hay fases del conflicto y por otro lado nos damos cuenta que hay niveles de intervención, entonces sabremos cómo en un nivel o en una fase 1 o 2, donde el nivel de intervención es una prevención, bueno, pues entonces a lo mejor ahí aplicamos algunas charlas, algún trabajo colaborativo de grupo, donde podamos hablar, donde todavía se pueda manejar una comunicación o donde todavía las personas se comunican. Pero luego, si ya vamos a una fase a lo mejor 3 o 4, bueno, pues entonces el nivel de intervención ya será otro, ¿no? Ya hay incidentes, ya hay tensiones, pues entonces a lo mejor ya ahí entra la mediación, la conciliación, el trabajo uno y uno, a ver dónde está entre grupos, etcétera. Y si ya vamos a trabajar precisamente una tercera intervención, un tercer nivel de intervención, bueno, es porque ya hay crisis. Pero hay que ver si entonces, ya cuando hay una crisis, necesitamos de policías, necesitamos de la intervención judicial, necesitamos de auxiliares como psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Entonces, vean, porque es muy importante, por un lado, identificar los conflictos. Segundo, bien importante, identificar en qué fase está cada uno de esos conflictos para poder entonces intervenir en cada una de las fases. No ver a todos los conflictos como un solo todo y a todos darles el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque es imposible solucionar los conflictos así. Entonces, imagínense, en una sociedad donde vamos a ir avanzando, vamos a ir identificando dónde están los conflictos y en qué etapa, en qué fase va cada uno de los conflictos, y entonces tenemos las herramientas necesarias para saber qué hacer en cada uno de esos conflictos, pues imagínense, las personas van a ir transformando su mente. Y entonces, si se vuelve a dar un conflicto de X, ya no lo vamos a dejar crecer. ¿Se fijan? Y si va creciendo, sabremos cómo intervenir en ese conflicto. Y entonces, de esta manera, vamos a aprovechar la solución temprana del conflicto, aprovechar saber cómo solucionar tempranamente los conflictos, precisamente para irnos, por un lado, educando, por otro lado, conviviendo mejor, pero por otro lado, no permitiendo que el conflicto siempre llegue a crisis, porque cuando llegamos a crisis, ya estamos enfadados, estamos carcomidos por un cáncer, por una emociones incontrolables, y entonces va a ser mucho más difícil y a lo mejor los métodos alternos de resolución o de solución de conflictos no van a poder entonces intervenir o hacer su función o funcionar ya cuando estamos siempre en. Bueno, pues esperemos que esta pequeña charla les haya sido pues de mucho provecho y un saludo nuevamente desde México y sigan aprovechando precisamente pues este encuentro de mediadores y mediadores, precisamente mediadoras que traemos o traen mucha experiencia y mucho conocimiento. Muchísimas gracias. Se despide su amigo y servidor, maestro Ernesto Samuel Reacano desde México. Y ya saben que la mediación les y las acompaña. Hasta luego.